El año es 533 después de Cristo. Justiniano I, emperador de Bizancio, se encuentra en su palacio en Constantinopla. Mientras se rodea de consejeros y generales, se alista para lanzar una ambiciosa campaña. Quiere devolverle al Imperio Romano el esplendor que tuvo siglos atrás. En su mente, una visión: recuperar las tierras perdidas. Pero hay un obstáculo: los invasores bárbaros y los recursos limitados. ¿Logrará restaurar el Imperio Romano o su sueño terminará en desastre? Quédate hasta el final y entenderás el giro que cambiaría todo. Antes de entender cómo Justiniano llegó a este punto, hay que ver a qué se enfrentaba. El Imperio Bizantino, heredero del gran Imperio Romano, estaba mucho más débil de lo que nos imaginamos. Con la caída de Roma en el siglo V, Bizancio quedó solo, dividido entre conflictos internos y amenazas externas. En ese contexto, Justiniano heredó el trono en 527 DC, con la intención de reavivar el brillo de Roma, pero también con una difícil tarea por delante. Las fronteras del imperio se reducían cada vez más. Desde el inicio de su reinado, Justiniano mostró ser un hombre decidido, pero también un tanto idealista. Para comenzar su misión, se rodeó de los mejores generales de la época, como Belisario, y comenzó con la reconquista de las antiguas provincias romanas. En el 533, la invasión de la región norte de África, controlada por los vándalos, sería el primer paso para recuperar los territorios perdidos. Sin embargo, pocos creían que podría lograrlo. ¿Cómo un imperio tan debilitado podría enfrentarse a las amenazas externas? Con una fuerza militar impresionante, Justiniano lanzó su campaña en el norte de África. Belisario, al mando, demostró ser un estratega excepcional. En tan solo un año, en 533, los bizantinos derrotaron a los vándalos en la batalla de Tricamarum. En cuestión de meses, África del Norte volvió a ser parte del Imperio Bizantino. La victoria fue celebrada en Constantinopla, pero Justiniano no se detendría ahí. Su mirada estaba puesta más allá. ¿Podría avanzar hacia Italia y recuperar la antigua capital del Imperio Romano? Italia, en ese momento, estaba dividida. Los ostrogodos, una tribu germánica, habían tomado el control de la península. Para Justiniano, Italia no solo era importante por su historia, sino también porque era el corazón simbólico del Imperio Romano. Así que en 535 ordenó otra campaña, esta vez en el sur de Italia, dirigida nuevamente por Belisario. Sin embargo, las dificultades se multiplicaron. Los ostrogodos no serían fáciles de vencer. Las batallas se alargaron y los recursos se agotaban rápidamente. A pesar de los obstáculos, la reconquista de Italia avanzaba. En 540, los bizantinos tomaron Roma y otras ciudades clave, pero la guerra no terminó allí. Los ostrogodos, liderados por Totila, lograron recuperar varias ciudades. La campaña de Justiniano parecía estar al borde del fracaso. A esto se sumaban las tensiones internas en Bizancio, donde algunos ya cuestionaban las decisiones del emperador. ¿Qué tan lejos estaría dispuesto a llegar Justiniano para lograr su sueño imperial? Pero no todo eran batallas. Mientras su ejército luchaba en el campo, Justiniano también estaba llevando a cabo una revolución en el ámbito legal. En 529, estableció un comité para codificar las leyes romanas, buscando simplificar y consolidar el derecho. Este trabajo daría como resultado el Corpus Iuris Civilis, la base del derecho occidental durante siglos. Sin embargo, el Código Justiniano no solo reorganizó la ley, sino que también selló la imagen de un emperador capaz de transformar la sociedad bizantina de manera profunda. La implementación del Corpus Iuris Civilis
fue un paso fundamental para el gobierno de Justiniano. La idea de tener un cuerpo legal unificado le dio al imperio una coherencia administrativa nunca vista. Sin embargo, la codificación de la ley también planteó un desafío: ¿cómo asegurarse de que sus decisiones fueran aplicadas de manera justa en todo el vasto territorio del imperio? Justiniano creó una red de oficiales para supervisar las leyes, pero este esfuerzo provocó resistencia en algunas provincias, que veían con desconfianza la centralización de poder. Pero los desafíos de Justiniano no solo eran internos. En el 532, su imperio estuvo al borde del colapso cuando estalló la revuelta de los Nica, un levantamiento popular que amenazó su gobierno. Los disturbios comenzaron en el hipódromo de Constantinopla entre facciones deportivas, pero pronto se convirtieron en una revuelta política. Los rebeldes exigían su destitución. En medio del caos, Justiniano pensó en huir, pero su esposa, Teodora, una mujer de gran astucia política, lo convenció de quedarse y luchar. Teodora jugó un papel crucial durante la revuelta de los Nica. Mientras su esposo dudaba, ella se mantuvo firme, proponiendo que resistieran. A pesar de las tensiones en la ciudad, Justiniano se reagrupó y con el apoyo de Belisario sofocó la revuelta con una brutal represión. Miles de rebeldes fueron ejecutados y el control del imperio volvió a sus manos. Sin embargo, este episodio mostró que, a pesar de sus éxitos en la guerra y el derecho, Justiniano no era invulnerable a las tensiones internas. La revuelta de los Nica dejó una marca en Justiniano. A pesar de su victoria, la relación con sus súbditos se volvió más tensa, pero eso no le impidió continuar con su ambiciosa agenda. Mientras luchaba por mantener el control de Italia y África, Justiniano también enfrentaba una crisis financiera. Las guerras interminables y los enormes gastos para financiar su imperio, incluidos los proyectos de construcción, estaban agotando las arcas. Para colmo, el imperio bizantino también sufría de plagas y hambrunas. Con los recursos limitados, Justiniano se vio obligado a tomar decisiones difíciles. Para mantener su visión de un imperio romano restaurado, el emperador tuvo que priorizar. Las campañas en Italia y África se ralentizaron, y la seguridad interna se volvió crucial. A pesar de la importancia de los territorios reconquistados, la presión de mantener el control total sobre el imperio era cada vez mayor. Fue entonces cuando comenzaron a surgir tensiones con la nobleza bizantina, que ya no veían con buenos ojos el creciente poder de Justiniano. Para afianzar su poder, Justiniano no solo se centró en la guerra y la ley, sino que también emprendió una serie de proyectos arquitectónicos monumentales. Su obra más famosa fue la reconstrucción de la iglesia de Hagia Sofía en Constantinopla. Esta maravilla arquitectónica no solo simbolizaba la grandeza de su reinado, sino también su deseo de dejar una huella duradera en la historia. Sin embargo, en este proceso, no todos los sectores de la sociedad compartían el mismo entusiasmo. Algunos veían en estos gastos un despilfarro. El punto culminante de la obra de Justiniano fue la construcción de Hagia Sofía, una iglesia que no solo se convirtió en un símbolo religioso, sino en un testamento de su poder. Sin embargo, mientras celebraba sus éxitos en el arte y la cultura, el mundo exterior seguía amenazando. En el oeste, el poder de los ostrogodos no había desaparecido por completo, y en el este, las tribus árabes comenzaban a expandirse. La gloria de su imperio, aunque impresionante, estaba en peligro. En el 540, Justiniano sufrió un golpe severo, la peste de Justiniano, una epidemia devastadora que azotó el imperio, matando a cientos de miles de personas. Esta plaga no solo mermó la población,
sino que también interrumpió las campañas militares y debilitó aún más la economía del imperio. Aunque Justiniano logró sobrevivir a la peste, la crisis sanitaria tuvo un efecto profundo en el rumbo de su reinado. Las tierras reconquistadas se hicieron más difíciles de defender. La peste de Justiniano también dejó claro algo. El imperio ya no podía sostenerse como antes. Aunque Justiniano había logrado sus objetivos de expansión, el precio era cada vez más alto. Las guerras interminables, las tensiones internas, las plagas y la escasez de recursos habían creado un imperio al borde de la quiebra. Mientras tanto, en Occidente, los lombardos y otros pueblos germánicos comenzaban a ganar terreno en Italia. ¿Sería este el principio del fin de la visión imperial de Justiniano? A pesar de las dificultades, el legado de Justiniano perduró. La codificación de las leyes romanas sentó las bases del derecho en Europa, mientras que su arquitectura dejó una huella indeleble en el mundo. Pero su sueño de restaurar el Imperio Romano no se materializó en su totalidad. Las tierras reconquistadas fueron perdiéndose gradualmente. A su muerte en 565, el Imperio Bizantino seguía siendo una potencia importante, pero las fronteras de Roma ya no eran lo que Justiniano había imaginado. Justiniano, al final de su reinado, dejó un legado ambiguo. Por un lado, su codificación del derecho romano y sus avances culturales fueron fundamentales para la historia de Europa. Pero por otro, su sueño de restaurar el Imperio Romano de Occidente fracasó. En la práctica, las guerras y los gastos dejaron al imperio debilitado. El brillo de Bizancio continuó, pero ya no era el resplandor de los días de Roma. La historia de Justiniano es la de un hombre que, aunque visionario, no pudo escapar de las limitaciones de su tiempo. Al mirar hacia atrás, muchos historiadores coinciden en que el reinado de Justiniano fue un punto álgido para Bizancio, pero también su declive. El sueño de un imperio romano restaurado nunca se cumplió por completo, pero las reformas legales y culturales que implementó sentaron las bases para la futura historia de Europa. Sin embargo, algunos sostienen que si Justiniano hubiera sido más pragmático y menos idealista, Bizancio podría haber sobrevivido de manera más sólida. La cuestión sigue siendo debatida. Al final, el reinado de Justiniano mostró lo que significa luchar por un sueño a pesar de las adversidades. Logró expandir el imperio, codificar las leyes y construir monumentos que perdurarían siglos. Pero su mayor legado podría ser la lección de que, a veces, los sueños más grandiosos vienen con un costo que no siempre se puede pagar. El Imperio Bizantino no volvería a ser lo que fue en los días de Justiniano, pero su influencia perduró. La historia de este emperador nos recuerda que incluso las visiones más ambiciosas están marcadas por límites. ¿Te gustaría saber más sobre otros momentos históricos similares? Dale like y suscríbete para más historias como esta. ¿Qué opinas? ¿Crees que Justiniano fue un visionario o un hombre condenado por sus sueños imposibles?